Buenos días, amados hermanos. Es un placer el poder saludarles en esta mañana y compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Les envío un saludo de mi familia a cada uno, deseando que Dios les bendiga abundantemente. Les invito a buscar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a estar revisando del versículo número 1 al verso número 13. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y le reconocieron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando le hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor bendiga su palabra. Les invitamos a revisar el versículo número 9. Dice la palabra de Dios: aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que es esto para tantos. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias a Dios por la palabra. Padre amado, gracias por esta mañana que nos das, y gracias por la bendición de ser tus hijos, y gracias por gozar de una amistad eterna contigo. Bendice tu palabra y bendícela, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Según este versículo que hemos escogido, hemos titulado el sermón en la mañana de hoy: tu tesoro. Tu tesoro. Amados hermanos, en el pueblo de Israel, a modo de introducción, cuando se hacía un censo, cuando se recogía una genealogía, aparecen los nombres de los hombres, de las cabezas de familia, pero en la cultura hebrea no se recogen ni el nombre de las mujeres ni el nombre de los niños. Precisamente Jesús, en el comienzo de su ministerio, empieza a cambiar esta cultura en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque empezó a darle el valor a las mujeres y el valor a los niños que antes no se les había dado. Precisamente en este pasaje se habla de un niño que no conocemos quién es su genealogía, no conocemos quién es su familia, no conocemos absolutamente nada de él, pero que fue usado con una gran bendición para una multitud necesitada. ¿Quién era esta multitud? Era una multitud que había salido desde sus casas cuando supieron que Jesús estaba en los contornos de Betsaida, y fueron a ese lugar donde él estaba desierto para poder escuchar la palabra de Dios. Y ocurre algo muy importante. La multitud, al caer la tarde, ellos sintieron la necesidad de poder darle de comer a los ancianos, a los niños que estaban, a las mujeres que les acompañaban y también a ellos mismos. Pero las ciudades cercanas, las ciudades más cercanas estaban muy lejos,
y esto traía como consecuencia de que les iba a coger la noche y no iba a ser posible de que llegasen a tiempo. Más, sin embargo, era una preocupación también para los padres de familia, también para los discípulos y para el Señor. ¿Qué le daremos a estas personas de comer? Sin embargo, mis queridos hermanos, allí se encontraba un niño que tenía 5 panes de cebadas y 2 pececillos. ¿Qué son estos 5 panes de cebadas y estos 2 pececillos? Cuando nos dice la Biblia que el número de los varones era como de 5,000, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Amados hermanos, lo que tú tienes es de mucho valor para dar al Señor. Lo que tú tienes es de mucho valor para dar al Señor, como este niño lo dio. Según el pasaje vamos a ver 3 grandes verdades. Vamos a descubrir 3 grandes verdades que en las manos de Dios el Señor puede hacer grandes maravillas con las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos bendecir? ¿Cómo ser de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor y están necesitados? La primera verdad que nosotros encontramos en la mañana de hoy es que tu vida es muy importante. Que tu vida es muy importante. En la vida de toda persona hay momentos en que nuestra estima está por abajo, que nos sentimos como que no podemos, sentimos que nuestras vidas no son importantes, y ahí ese es el concepto de lo que es la baja estima. Si malo es tener una autoestima a modo de orgullo, de manera que es pecado, malo es tener una baja estima porque la baja estima es un instrumento en las manos del diablo para que nosotros no podamos crecer, para que nosotros no nos podamos poner metas en las cuales nuestro nivel de calidad de vida sea mucho mejor, de bendición, y a la vez bendecir a otros. Por tanto, mis queridos hermanos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Dios es el autor de la vida, y como Dios es el autor de la vida, cada una de nuestras vidas son muy importantes porque es una creación especial de parte de Dios. Tú eres único en este universo. Tus huellas digitales son únicas en este universo. Por tanto, mis queridos hermanos, viniste a este mundo con un propósito de Dios, y ese propósito es muy importante para tu vida, y también que se ejecute para aquellos que están a tu lado sean también bendecidos. De manera que si alguna persona te dice, tu vida no es muy importante, tu vida no significa ni está a la altura de lo que debe estar conforme a otras personas, mis queridos hermanos, tú no eres el que estás en el error. En el error está esa persona atrevida que juzga, que se toma el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y sin embargo, el que está mal espiritualmente es esa persona. Dios te juzga de otra manera. Dios te juzga porque eres la niña de tus ojos, y te juzga con los ojos más hermosos puestos sobre tu vida, porque tu vida es de mucho valor en las manos de nuestro Dios. Es de tanto valor que nos dio la oportunidad de que podamos tener una amistad con Él, que podamos entregarnos a Él, que podamos relacionarnos con Él, que podamos estudiar su palabra, que es la palabra de Dios que nos habla, nos instruye para que podamos nosotros hacer su voluntad. Te da la oportunidad de que todos los días tengas un tiempo de oración en el cual puedas contarle las cosas preciosas que hay en tu vida y que a Él le interesa mucho. Por tanto, mis queridos hermanos, quizás no seamos interesantes para otros, quizás no nos conozcan como no conocieron a este niño, pero nuestras vidas delante de Dios son de mucho valor porque Él es el autor de la vida. Él nos regaló la vida, y de esto tenemos que estar plenamente conscientes de que Él es el dueño de todas las cosas, y todas las cosas las hizo bien y para gloria y alabanza de su nombre. Tu vida, mis queridos hermanos, está hecha para adorar al Señor en espíritu y en verdad. La segunda verdad que nosotros encontramos en este pasaje es
que todo cuanto tú tienes es importante y de valor para el Señor. Que todo lo que tú tienes es muy importante y de valor para el Señor. Estaba allí la multitud, estaban los hombres y las mujeres preocupados, nos ha cogido la noche, hemos disfrutado de un tiempo muy especial con Dios, hemos visto cuántos enfermos son sanados, pero ahora tenemos el problema de cómo llegaremos a casa. Está cayendo la noche y nos va a coger en el camino la oscuridad y tenemos la necesidad de que nuestros estómagos tenemos hambre. Había ancianos que le podían dar una hipoglicemia, había niños que estaban llorando, era un problema trágico lo que podemos deducir que está pasando, pero ¿quién iba a imaginar que después del Señor Jesucristo, el protagonista principal era un niño? Uno de los que no son contados, uno de los que prácticamente por su edad no se tiene en cuenta. Mas sin embargo, este muchacho con sus 5 panes y 2 peces fue lo que Dios usó para hacer un milagro aún más extraordinario de lo que había hecho con los enfermos y de lo que había hecho con los necesitados. Dice en el versículo 9 que Andrés le dijo al Señor: hemos encontrado a un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para toda la multitud? Amados hermanos, humanamente el niño no tenía mucho que dar. Humanamente el niño no tenía mucho que ofrecer. Pero divinamente lo que el niño tenía, Dios lo iba a convertir en bendición. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque todo lo que tenemos, como este niño que puso lo que tenía, todo para Dios es importante y nada es digno de desechar. Todo lo que tú tienes, amado hermano, todo cuanto posee, todo es interesante e importante y a la vez un canal para Dios deslizar su bendición a otros. Como un día Dios te bendijo por medio de otra persona que tal vez fue insignificante, pero fue el instrumento de Dios para bendecir tu vida, para alcanzarte, para un encuentro con el Señor Jesucristo. Y esto fue lo que pasó. Que el Señor tomó los 5 panes, lo bendijo y fue de bendición ¿para quién? Para toda aquella multitud. ¿Qué tú tienes para ofrecer? Tú sí tienes que ofrecer, tú sí tienes algo que dar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en tu vida dones. Dios ha puesto en tu vida la gracia de Él que es divina y tú puedes proveer, tú puedes dar al Señor abundantemente de lo que Él te ha dado, porque Dios dice su palabra que nunca derrama su gracia en vano, sino que su palabra hace en sus manos, dice el libro de Isaías, todo lo que Él quiera. Les invitamos a buscar esta porción de la palabra de Dios en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, un pasaje muy hermoso de una muchacha que fue llevada por bandas de los sirios, raptada y llevada a Siria y fue puesta a trabajar con la esposa de Naamán. Dice la palabra de Dios: esta le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta fue la recomendación. No tuvo nada que dar, simplemente decirle a la esposa lo que realmente iba a ser bien para su esposo. Amados hermanos, nosotros conocemos bien la historia, cómo fue hacia Israel y fue a Samaria, y entonces allí el profeta le envió que se zambulliera 7 veces en el río Jordán, y a la última zambullida salió y su carne era sanada como la de un niño. Amados hermanos, qué precioso este mensaje. Cuánto Dios se glorificó en la buena actitud de una joven. No tenía nada que dar, pero dio lo que tenía. Dio el nombre del Señor. Dio el nombre que es sobre todo nombre. Y a través de esa actitud, Naamán el sirio tuvo la bendición de ser sanado. Y lo más interesante, amados hermanos, que el nombre del Señor fue glorificado en esa nación y en ese hombre
que reconoció a Dios como el único Dios de la historia. Dice el versículo número 15 en la palabra de nuestro Dios: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¡Qué bendición! Fue sanado, reconoció que todo lo que habían hecho por él había sido imposible, en vano. A los dioses que clamaron paganos, nada le pudo dar salud. Mas sin embargo, el profeta dio una recomendación y fue sanado. Y reconoció que el único Dios, como tú y yo tenemos que reconocerlo, que hace milagros y hace maravillas, es Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, ¿qué tú tienes para ofrecer? Quizás no tengas mucha capacidad, quizás no has tenido muchas oportunidades, pero la palabra que sale de tu boca, sazonada por el poder del Espíritu Santo, le hará bien a todo el que oye la palabra de Dios, como esta joven que acaba de dar solución a un problema. Yo quiero mencionar dos hombres grandes en la historia, pero en el comienzo fueron personas rechazadas. Fueron personas que le dijeron: no continúes tus ideas ni tus metas, porque tú no puedes. El primero es Walt Disney. Walt Disney, nosotros conocemos el parque que está en Orlando, una ciudad bien bella, una ciudad bien preciosa, pero cuando Walt Disney comenzó con el Pato Donald y todos sus animados, que son los clásicos de la historia y de los Estados Unidos, ¿saben qué sucedió? Que cuando fue a presentarse para un productor si lo podía contratar, ¿saben lo que le dijo el productor? Llegó y le dijo: no te presentes más, tus animados nunca van a gustar, tú nunca vas a poder crecer en esta empresa, por lo tanto no clasifica. Pero Walt Disney, conociendo que las intenciones de su corazón eran las mejores y sabiendo de que él sí podía, lo intentó otras veces con otros productores, hasta que otro descubrió lo que este no vio, que en Walt Disney había un potencial muy grande para los niños de todos los Estados Unidos y de los países cercanos y de todo aquel que viera sus animados. Bueno, para no hacerle la historia muy larga, hay dos ciudades en el mundo que tienen el nombre de Walt Disney. Uno en la ciudad de Reino Unido, Inglaterra, y la otra ciudad en Orlando, en la Florida de los Estados Unidos. Y precisamente es la ciudad y es el lugar donde las personas, todos sus vacaciones la van a pasar y disfrutar, porque es una ciudad bien bella, es una ciudad bien hermosa, pero lo más importante es que el medio en el cual los animados son producidos, Walt Disney es el lugar más interesante, de los animados más famosos y de las personas más famosas productoras de películas para niños. ¿Saben por qué? Por un hombre que no se cansó, por un hombre que no dejó que la historia y el mundo contemporáneo lo dejara aplastado. Él creció porque sus ideas eran buenas y él no se dejó vencer. El otro hombre es un hombre muy gustado en todos los continentes. Y estamos hablando de Beethoven. Beethoven no tuvo una infancia muy buena. Y su madre quiso que él hiciera algo. Y lo llevó donde estaba un maestro de música para que le enseñara y le diera clases de música. Y cuando examinó a Beethoven, ¿saben lo que le dijo este profesor? Le dijo a la madre: no lo traigas más. Es imposible. No inviertas más ni tu tiempo ni tu dinero. Ni él tiene oído musical, ni tampoco tiene talento para ser un músico. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esto provocó en la vida de Beethoven de que él se esforzara más, de que él buscara otras vías, y se preparó y se capacitó y empezaron a descubrir que había en él un gran talento, un hombre grande para la música. Y el resultado fue de que de este profesor de música no se conoce nada, no se sabe nada en la historia, pero Beethoven, todas sus sinfonías que compuso, todas aquellas que él dirigió,
todas son gustadas y todas son muy importantes y todas les llega al corazón del hombre. Saben, yo pudiera decir en la mañana de hoy otro hombre más, pero ese hombre eres tú. Ese hombre al cual me refiero eres tú, que quizás toda una vida has estado sentado en un banco diciendo que tu vida no es de mucho valor, que tu vida no es lo ideal para que Dios use. Bueno, mis queridos hermanos, si esto es lo que tú crees, esto es una mentira tuya, porque lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario. Dios quiere usarte, Dios quiere que seas de bendición, Dios quiere que tu vida sea muy importante para otros y que puedas servir a otros y que puedas entregarte en las manos de Dios, que todo lo hace como hizo el milagro de los 5 panes y de los 2 peces que aquel niño poseía. Entrega tu vida a Dios, entrégate al Señor, confía en el Señor. Dile al Señor, aquí estoy para que tú hagas de mi vida tu buena voluntad. Te doy todo cuanto tengo, te doy todo cuanto poseo, porque el Señor, mi vida, quiero que sea un instrumento en tus manos para tu gloria y para tu honra. La tercera verdad que nosotros encontramos en este pasaje es que tu vida es de mucho valor y todo cuanto posees en las manos de Dios. Vuelvo a repetir la idea, que tu vida es de mucho valor y todo cuanto posees en las manos del Señor. Aquel niño que no se conoce absolutamente nada de él, simplemente que tenía 5 panes y 2 peces, Dios hizo una gran obra maravillosa que dejó impactado a todos los presentes. ¿Qué clase de enseñanza, qué clase de ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando alguien se pone en sus manos con todo lo que tiene para ser bendecido y para ser de bendición a otras personas? Miren, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que el Señor tomó aquellos 5 panes, aquellos 2 peces, lo bendijo, le dio a los discípulos y los discípulos repartieron a todos los que estaban en aquel lugar. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué cantidad de personas. Y todo el mundo comió y todo el mundo se sació, de tal manera que de los pedazos que quedaron 12 cestas llenas hasta arriba. Todo porque alguien dio su vida, lo que poseía, para que en las manos de Dios fuera una bendición. En primer lugar, si tú crees que con tu vida tú vas a ser de bendición a otros, todos nos equivocamos. Todos estamos en el mismo lugar, todos hemos sido unos fracasados, todos hemos pecado, todos somos imperfectos, todos necesitamos de Dios. Si el Señor nos quita el aliento, hasta ahí llegó nuestros días en la tierra. El único que puede hacer milagros es Dios. El único que puede traer algo bueno a nuestras vidas es el Señor. Lo importante es ponerlo en las manos de Dios y esperar en Él, y que sea Él el que vaya delante de nosotros haciendo lo que realmente tiene que hacer para glorificar su buen nombre. Y amados hermanos, cualquier cosa que nosotros podamos poner, por muy poca que sea, en las manos de Dios, va a ser grande y va a ser poderosa, porque no son tus manos, son las manos de Dios, son las manos del que multiplica los panes y los peces, son las manos del que tocó a los enfermos y les dio sanidad aquel día. Nosotros no podemos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es depositar en las manos de Dios todo lo que Él nos ha dado para ser de bendición a todos aquellos que nos ven vivir. Amados hermanos, ¿qué tú tienes para poner en las manos de Dios? Lo que tú tengas es de valor, porque lo que tú tienes es el instrumento que Dios está esperando para bendecir a otras personas. Podemos concluir de la siguiente manera: no conocemos nada sobre la vida de este niño, no sabemos de sus familiares, no sabemos ni aún cuando creció qué fue de él. Mas sin embargo, todos los que leemos la palabra de Dios a través de la historia, a través de los siglos, leemos de que fue
en las manos de Dios, él y todo cuanto tenía para bendecir a una multitud necesitada. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que todo, mis queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Le hago la siguiente pregunta en la mañana de hoy. ¿Qué tú tienes para poner en las manos de Dios? Tu tiempo, tu devoción, tu dinero, tu sinceridad, tu honestidad, tu vida devocional, tu amor incondicional por los hermanos y por los que no conocen a Jesucristo es muy importante para ser de bendición a otras personas. La otra pregunta: ¿estás dispuesto a poner en las manos de Dios todos estos detalles para que Dios se glorifique? Te invito en esta mañana a que le regales al Señor tu corazón. Es un precioso tesoro. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre, Jesús? Toda una vida de largas distancias podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti. No es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy en adoración. A ti, Jesús, rindo todo a tus pies. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre, Jesús? Toda una vida de largas distancias podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti. No es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy en adoración. A ti, Jesús, rindo todo a tus pies. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti. No es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado